Aló, hola, ¿se escucha bien? Hola, sí, súper. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a empezar, ¿ya? Eh, Como sabrán, ya les contó el profe, mi nombre es Sebastián Morales, yo voy a ser su ayudante durante este semestre. Yo soy alumno de doctorado de acá de la universidad, ¿ya? Y eso, eh, antes de empezar, eso sí, con los ejercicios, hablemos algunas cositas chiquititas del curso y de la ayudantía. Yo voy a subirle toda la ayudantía grabada. Ya yo no tengo problemas con subirle la ayudantía grabadas, así que el fin de semana probablemente la van a tener en Canvas. Ya y yo voy a dejar un link para que lo descarguen. Así que eso, van a tener la ayudantía grabada. Respecto a las guías, yo siempre subo las guías la misma semana de la ayudantía, ya, generalmente el miércoles o el martes, dependiendo de cuánta materia lleven, ya para tratar de abarcar la mayor cantidad posible durante la ayudantía y podamos hacer la guía el jueves, con todo lo que hayan visto. Y también suelo subir las resoluciones de la ayudantía también a Canvas, ya, pero eso va a depender de ustedes. Mientras sigan viniendo, ya, si empiezo a tener ayudantías con muy poca gente y con poca participación, las voy a dejar de subir. Ya las resoluciones van a ser un premio para ustedes, así que van a tener que venir y van a tener que participar harto. ¿Ya? La resolución también la voy a subir el fin de semana. Probablemente el fin de semana la haga. Si estoy un poco corto de tiempo la voy a subir después, pero la suelo subir siempre antes de la siguiente ayudantía, para que la revisen y ojalá la suba el fin de semana para que puedan ver y estudiar un poco. ¿Qué más? Respecto a dudas, ya respecto a dudas me pueden enviar mail cuando quieran. Ya a mí me da lo mismo si me mandan un mail a las 12 de la noche. No lo voy a ver, pero pueden mandarlo, así que para que ahí yo lo vea al otro día. Y solo responder el mismo día, ¿ya? Generalmente yo respondo el mismo día o al día siguiente si estoy con muchas cosas. Si no respondo ya 1, 2, 3 días, mándenme un mail de nuevo porque probablemente no me llegó y para que no piensen que no les quise responder, ¿ya? Eso. Eh, Creo que no se me olvida nada. Ah, participen harto en la ayudantía, ¿ya? A mí me da lo mismo si hablan y dicen algo que está mal, me da exactamente lo mismo. Prefiero que participen y que si se van a equivocar en algo, se equivoquen ahora y no se vayan a equivocar cuando estén haciendo la prueba, ¿ya? Así que participen harto y también para que no se haga monótono todo y ustedes vayan tratando de hacer los ejercicios y no sea yo únicamente el que lo esté haciendo, ¿ya? Porque la idea es que practiquen ustedes, no que yo le esté haciendo los ejercicios y después ustedes lo vean, ¿ya? Así que eso. Eh, Eso sería. Si me van a mandar mail con dudas, prefiero que me los manden al correo directamente. Ya el correo está en Canvas, lo pueden buscar, porque a veces le respondo con alguna imagen y responder por imágenes con Canva es más complicado porque tengo que meterme a Canva y ahí responderlo. Prefiero responder directamente desde el mail, así que mándenme un correo directamente a mí y traten de evitar Canva. Eso. Eh, ¿Qué les puedo decir acerca del curso? No se confíen porque sea online, ¿ya? No se confíen porque el curso sea online, porque igualmente es difícil. Y esto es como un consejo que les doy, no traten de aprenderse todo de memoria, ¿ya? Porque si no van a explotar para la segunda prueba y esa no es la idea. Ya la idea es que vayan aprendiendo poco a poco y vayan entendiendo lo que van aprendiendo, no que se vayan a ir aprendiendo todo de memoria, porque se les va a olvidar a la segunda prueba y ya van a necesitar materia de la I1, materia de orgánica 1, ¿ya? Y ahí va a ser complicado. Así que vayan preguntando todas las dudas que tengan, vayan participando con todo y eso, ¿ya? Entonces, si alguien tiene una duda, puede hacerla ahora. Y si no, vamos a empezar con la guía, ¿ya? Cualquier duda, Ayudantías van a ser las 8:30, ¿cierto? sí, todos los jueves, Ya. ¿ya? Eh, Vayan participando harto, escriban por el chat o si no, pongan el audio, me da lo mismo, ¿ya? Mientras participen, no hay problema.
Entonces, vamos a empezar con la guía. Yo la guía se la subí, ya la debieron haber visto. Vamos a compartir la pantalla. Ahí está, ahí deberían estar viendo. Esa es la guía de la ayudantía 1, ¿ya? Si habrán revisado la ayudantía, se habrán dado cuenta que la guía abarca desde aromaticidad, ¿ya? Los primeros ejercicios que tienen que ver con aromaticidad, y los últimos ejercicios que tienen que ver con sustitución electrofílica aromática, que es lo que vamos a tratar de abarcar en esta ayudantía. No vamos a poder hacer claramente la guía completa, ¿ya? Pero vamos a hacer algunos ejercicios que yo seleccioné, ¿ya? Y los vamos a ir viendo. El resto lo pueden hacer después ustedes para estudiar. Ya recuerden que las ayudantías son un complemento a la bibliografía mínima que tienen que estudiar, que vendrían siendo los libros. El libro Wade en este caso, ¿ya? Así que eso. Entonces, la primera parte acá, que sale en la ayudantía, son unos conceptos previos que vienen siendo nombres de compuestos aromáticos, ¿ya? Nombres comunes, aceptados por la IUPAC, que son los que se utilizan y que tienen que sabérselo. Como nomenclatura vieron en Orgánica 1, nosotros no vamos a ver nada de nomenclatura, eso lo vamos a dar por entendido, que todos saben ver nomenclatura de compuestos orgánicos. Así que les dejo esto un pequeño resumen para que lo vean y se aprendan estos nombres, ¿ya? Porque estos son los nombres que se utilizan: tolueno, fenol, anisol, anilina, aquí está la mayoría, probablemente falta el ácido bencenosulfónico y creo que ninguno más, la acetanilida, ya que vendría siendo la amida, por ejemplo, de esta amina, y eso, ya eso lo tienen que saber, así que en nomenclatura no nos vamos a meter. Entonces, empecemos al tiro con los ejercicios, que los tengo acá en un PowerPoint que les voy a compartir para que los vayamos viendo, ya para que sea todo más ordenado. Ya, vamos a comenzar. Entonces, los primeros ejercicios, como les dije, son de aromaticidad. Ya aromaticidad, algo que ustedes ya vieron en Orgánica 1, brevemente, pero acá se expande un poco más, ¿ya? Ustedes vieron en Orgánica 1 lo que era un compuesto aromático, lo volvieron a ver ahora, así que ya deberían entender bien lo que es. ¿Qué es un compuesto aromático? Simplemente un compuesto que tiene una estabilidad bastante especial, que viene dada ¿por qué? Por la delocalización de los electrones pi del sistema cíclico. Eso es un compuesto aromático. Son más estables como si lo comparamos, por ejemplo, con un compuesto donde los dobles enlaces estén estáticos, ¿ya? Eso sería un compuesto aromático, simplemente una mayor estabilidad. ¿Qué genera eso? Que no sufran las reacciones que sufriría un doble enlace común, ¿ya? ¿Por qué? Porque los electrones no están estáticos ahí. Entonces no suelen sufrir las adiciones de enlaces, las adiciones a enlaces que sufren los alquenos. Suelen sufrir la sustitución electrofílica, que son las reacciones que vamos a ver después. Eso ustedes ya lo habían visto, ¿ya? Lo ampliaron al ver lo que era un compuesto antiaromático. ¿Ya? ¿Qué era un compuesto antiaromático? Ustedes vieron que era lo contrario a un compuesto aromático, ¿ya? Un compuesto que tiene una inestabilidad especial. ¿Por qué viene esa inestabilidad? Por el ocupamiento de los orbitales moleculares, que eso también lo tuvieron que haber visto en clases. Recuerden que los compuestos aromáticos se utilizaban los orbitales enlazantes y se llenaba la capa. En los compuestos antiaromáticos quedaban electrones desapareados, y al tener electrones desapareados, ya eso es un sinónimo de inestabilidad. Por eso los compuestos antiaromáticos son tan inestables. Y el último grupo son los compuestos no aromáticos, que vendrían siendo los compuestos alifáticos, los compuestos alicíclicos comunes. Entonces, considerando esto, nosotros tenemos que poder ver un compuesto, analizar un sistema y saber si esto es aromático, no aromático o antiaromático. Y eso es lo que vamos a hacer. Para que algo sea aromático, ustedes vieron que se tienen que cumplir distintas condiciones.
¿ya? Son distintas condiciones las que se tienen que cumplir, pero que nosotros las podemos resumir en 3 principalmente. ¿Cuáles eran esas 3 condiciones? Era, Que primero, fuera plano, ya, que fuera plano. ¿Qué más? Esa es una. que cumpliera la regla de Hooker, Ya, la regla de Hückel. Ahí tenemos una. El otro era que fuera plano. Y falta una. que fuera cíclico, Cíclico. Ya, Jugado, ¿no? conjugado, completamente conjugado. conjugado. Ya tiene que ser un ciclo completamente conjugado. Si se pierde la Mm, conjugación en una parte del ciclo, ya no tiene sentido seguir analizando el resto porque va a ser no aromático al tiro. Así que tiene que ser un ciclo completamente conjugado. Esas son las 3 reglas que ustedes van a tener que analizar. Y si se cumplen las 3, ya, si se cumplen las 3, vamos a estar en presencia de un compuesto aromático. Cuando ustedes estén analizando y vean que se cumpla a priori la primera, que sea completamente conjugado, según lo que ustedes ven en la imagen, que al parecer también sea plano, pero lleguen a la regla de Hückel y no se cumpla, ahí el compuesto va a ser antiaromático, ¿ya? Y los no aromáticos ya de partida no son completamente conjugados. ¿Qué decía la regla de Hückel? Dice que 4n más 2, 4n más 2 es igual al número de electrones pi, ¿ya? O sea, los electrones que están conjugados. Siempre y cuando, importante esto, n sea un número entero, ¿ya? Que vaya de y positivo, que vaya de 0, 1, 2 y así en adelante, ¿ya? Eso dice la regla de Hückel. Eso es lo que se tiene que cumplir. Así que es importante que ustedes sepan ver cuáles son los electrones pi siempre. Cuando esto no se cumple, va a ser antiaromático el compuesto. Y cuando son antiaromáticos se tiende a cumplir otra regla, ¿ya? Que dice que 4n es igual al número de electrones pi, ¿ya? Esta regla que está acá, de 4n igual a los electrones pi, voy a poner ahí, esto es para un compuesto antiaromático, ¿ya? En los compuestos antiaromáticos se va a cumplir esto. Como vieron en clase, estas reglas, el 4n más 2 y 4n, está relacionado al ocupamiento de los orbitales moleculares, ¿ya? Siempre en 4n más 2 se llenan y siempre en 4n quedan electrones desapareados. Y si esto lo podemos también relacionar con algo que ustedes vieron en Orgánica 1. ¿Se acuerdan en Orgánica 1 donde vieron estas ecuaciones 4n más 2 y 4n? ¿Les suena de alguna parte? ¿De los alcanos que no hay alquino? ¿O no? No, al final del curso lo vieron ustedes. ¿Se acuerdan? Los pericíclicos, ¿no? Lo vieron en pericíclica. Vieron estos mismos números, 4n más 2 y 4n. ¿Se acuerdan cuando veían reglas de Woodward-Hoffman para las electrociclaciones? Ujú. ¿Se acuerdan por qué veían el 4n más 2 y el 4n? Porque esos números les daba cuenta también del llenado de orbitales moleculares. Igual que acá, que aquí no era exactamente lo mismo, pero ambos nos están dando cuenta del llenado de orbitales moleculares. ¿Por qué les servían las electrociclaciones? Porque si sabían dónde estaban los últimos electrones que llenaban los orbitales moleculares, iban a saber cómo iba a ser la fase del orbital HOMO, que era el orbital que participaba en la electrociclación. Aquí les sirve para saber cuántos electrones van a quedar en el último orbital, ¿ya? En 4n más 2 siempre en el último orbital molecular van a quedar un número par y va a quedar completo ese orbital. Siempre que tengan 4n va a quedar también un número par, pero va a quedar incompleto el orbital, van a quedar electrones desapareados, suelen quedar dos, uno en cada orbital. Así que tiene ahí alguna relación con algo que ustedes ya vieron antes. Entonces, ya sabiendo esto, vamos a hacer los ejercicios. Vamos a hacer algunos de los ejercicios que estaban ahí, ya no vamos a hacer todos porque va a ser muy largo, vamos a hacer estos, ya que son los más representativos de cada caso. Entonces, tenemos que analizar las 3 reglas, lo voy a borrar, y vamos a ir analizándolo uno por uno. Entonces, partamos con el A.
¿Qué es lo primero que tenemos que ver? Que sea un ciclo completamente conjugado. ¿Se cumple que sea un ciclo completamente conjugado acá? Sí, Sí, ya nosotros podemos ver y a priori decimos que es un ciclo completamente conjugado. ¿Por qué es un ciclo completamente conjugado? Porque el doble enlace está conjugado con la carga positiva. ¿Ya? La carga positiva con el doble enlace. Así que el ciclo está completamente conjugado. Entonces, a priori, ya tenemos eso cumplido. Segunda regla, o segunda condición, que sea plano. ¿Es plano? ¿Cómo uno puede ver la playa? Eso creo. ¿Cómo pueden ver la planaridad? Buena pregunta. ¿Cómo pueden ver la planaridad de algo? Por la geometría que tiene algo. Cuando ustedes saben la geometría molecular, van a saber la planaridad. ¿Qué geometrías tienen planaridad? Trigonal plana, por ejemplo. ¿Ya? La lineal. La lineal no nos va a importar porque estamos viendo sistemas cíclicos. Pero la trigonal plana sí. Y la trigonal plana, ¿a qué hibridación estaba asociada? A hibridación SP2. 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 Y SP2. SP en algunos, ¿o no? En algunos casos más extraños también podemos ver compuestos con SP, pero no sé si lo vamos a ver en el curso, ¿ya? Porque ahí se forman cosas más complicadas. Pero en general lo que vamos a ver es SP2. ¿Ya? Todo lo que tenga hibridación SP2 va a ser plano. Y algunas cosas que nosotros a priori las veamos como SP3, nos vamos a dar cuenta que son SP2, que los vamos a ver ahí en los casos que toque. Pero entonces vamos a ver hibridación SP2. ¿Quiénes tienen hibridación SP2? Los carbonos de los alquenos. Siempre tienen hibridación SP2. Por lo tanto, este carbono de acá y este carbono de acá tiene hibridación SP2. ¿Quién más tenía hibridación SP2? Los carbocationes. Siempre los carbocationes tienen hibridación SP2. Así que aquí los tres átomos del ciclo tienen hibridación SP2, por lo tanto los tres son planos. Ah, pero ¿qué ocurre con este que está acá, con el metilo que tenemos acá afuera? Ese tiene hibridación SP3. ¿Qué está pasando ahí? No es parte del ciclo. No es parte del ciclo, ya, importante. Nosotros siempre que vamos a ver aromaticidad, nos vamos a referir al sistema cíclico. Nosotros analizamos el sistema cíclico para ver la aromaticidad. Aquí aromático es el sistema cíclico. El metilo de afuera no nos interesa. ¿Ya? Entonces siempre el sistema cíclico. Ese es el que tiene que ser plano. Y aquí el sistema cíclico es plano, así que no tenemos ningún problema. Entonces ya se cumple lo otro. Una Es plano. consulta. Dime. Sí, pero si el cosito de afuera, Ya el metilo, si entra en participación con el ciclo para la resonancia, ahí sí influye. tampoco. ¿Ya? Si nosotros Ya. estamos viendo aromaticidad, únicamente vamos a hacer referencia al ciclo. Por ejemplo, si tuviéramos un caso así, tuviéramos tolueno, nos dicen, tenemos tolueno, nosotros sabemos que el tolueno es aromático porque tiene un anillo benceno. Siempre que hagan un anillo benceno van a saber al tiro que ese anillo es aromático. Y nos dicen, por alguna reacción X, acá se perdió un protón y nos quedó una carga negativa en el metilo. Entonces nos quedó una carga negativa, esto va a estar conjugado con el anillo. ¿Por qué? Porque aquí hay un enlace simple y acá hay un enlace doble, así que aquí hay conjugación con el anillo. ¿No importa eso para analizar la aromaticidad? No. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la aromaticidad es del sistema cíclico. El sistema cíclico va a seguir teniendo 6 electrones pi y va a seguir siendo aromático. Ya no nos importa que afuera haya conjugación. Nosotros analizamos únicamente el sistema cíclico. Eso es importante. Y habían preguntado algo en el chat, dice entonces para que sea plano, ¿todos sus átomos tienen que ser SP2? Sí, ya todos los átomos dentro del anillo tienen que ser SP2. Entonces, importante, analicemos siempre el ciclo. Ya lo que está afuera no nos va a importar. Listo, era plano. Y lo último, ¿se cumplirá la regla de Huckel? ¿Se cumple acá? No, ¿No? Veamos, 4n más 2 tiene que ser igual a el número de electrones pi. ¿Cuántos electrones pi hay acá en el sistema cíclico? 2.
no sé, 4n más 2 tiene que ser igual a 2. ¿Se cumple eso con algún número desde 0 en adelante? Con n igual 0, ¿cierto? Cuando n igual a 0 se cumple, porque 4 por 0, 0 más 2 son 2. Entonces también se cumple la regla de Euclid. ¿Qué podemos decir? Que esto es aromático. ¿Ya? Tenemos aquí un compuesto aromático, así que estamos listos con eso. Ya, compuesto aromático. Veamos el que viene. ¿Ya? El que viene, ¿qué dice? Tenemos el ciclo de 5 y un carbocatión. Entonces, analicemos. A priori, ¿esto es un ciclo completamente conjugado o no? Sí, Sí, ¿cierto? Tenemos doble enlace, enlace simple, doble enlace, enlace simple, carga positiva, enlace simple y vamos al doble enlace. Por lo tanto, está todo completamente conjugado. ¿Ya? Voy a seguir siempre el orden en estas condiciones. Así que la condición 1, voy a poner condición 1, se cumple a priori. Así que vamos bien. Condición 2, ¿es plano? ¿Será plano todos los átomos de este compuesto? O sea, todos los átomos de este ciclo. Sí, sí. ¿cierto? Tenemos los del alqueno que son sp2 y los carbocationes son sp2. ¿Ya? Así que a priori se cumple. Lo último, regla de Huckel. 4n más 2. ¿A cuántos electrones tiene que ser igual? 4. A 4. ¿Cierto? 4n más 2 tiene que ser igual a 4. ¿Por qué? Porque una carga positiva dice que hay ausencia de electrones ahí. Entonces, son solamente los del doble enlace. 4n más 2 igual a 4. ¿Se cumple eso con algún n entero? No. ¿Cierto? Se cumple cuando n igual a un medio. Pero eso no nos sirve, tiene que ser entero. Así que no es aromático. ¿Será antiaromático? Veamos. 4n tiene que ser igual a 4. ¿Se cumple esto para algún n entero? Sí, cuando n es 1. Sí, con 1. 4 por 1, 4. Entonces, este compuesto, ¿qué va a ser? Aromático. Antiaromático. No, antiaromático. Antiaromático. ¿Por qué antiaromático? Porque no cumple la regla de Huckel. ¿Eso qué quiere decir? El no aromático es cuando no es ciclo Cuando no completamente hay un ciclo conjugado, ¿no? completamente conjugado. ¿Ya? Ahí tenemos los alifáticos, los alicíclicos. ¿Ya? Entonces este es antiaromático. De hecho, al ser antiaromático, nosotros no podemos saber a ciencia cierta si esto se va a cumplir, que sea completamente plano ni completamente conjugado. En general, los compuestos antiaromáticos tienden a torcerse para no cumplir la antiaromaticidad. Así que no sabemos si es completamente plano, puede torcerse un poquito para no estar bien conjugado y no tener tanto carácter antiaromático. ¿Ya? Ustedes, me imagino que en clase vieron la típica foto del ciclo octatetraeno, que se tuerce, ¿ya? Y no hay una conjugación correcta. Entonces, eso no lo podemos saber completamente, ¿ya? Pero a priori lo dejamos como que lo puede ser, según lo que vemos acá en la imagen. Listo, este es antiaromático. Vamos al siguiente caso. Ya aquí estamos entrando en el nuevo terreno que vendrían siendo los compuestos heterociclos. O sea, compuestos cíclicos, pero que tienen heteroátomos, átomos diferentes de carbono. Y aquí se empieza a complicar un poquitito nomás, tampoco muy difícil. Tenemos que analizar lo mismo. ¿Qué es lo primero que yo les recomiendo cuando tengan un heterociclo? Que lo primero que hagan sea siempre poner los pares electrónicos de los heteroátomos. En general los heteroátomos van a tener par electrónico. No siempre, pero en general sí. El nitrógeno tiene siempre un par electrónico cuando está neutro. ¿Ya? Cuando está neutro siempre tiene un par electrónico disponible acá. Salvo que tenga otra sustitución más. ¿Ya? Pero en general siempre va a tener acá un par electrónico. Si hubiera tenido, por ejemplo, acá algo así, ¿ya? Que también puede ser el caso, un ciclo así, y acá hay tengamos un metilo, también va a haber un par electrónico. ¿Ya? Recuerden que la cantidad de enlaces nos va a indicar cuánto electrón está ocupando el nitrógeno. Acá está ocupando 3 de sus electrones para formar estos enlaces,
le van a sobrar 2, nitrógeno del grupo 5. Entonces, nitrógeno tiene un par electrónico, el oxígeno tiene 2. ¿Ya? Eso es algo que sabemos, el oxígeno tiene 2. Entonces, lo primero siempre poner los pares electrónicos de los heteroátomos. Cuando ya sabemos eso, empezamos a analizar todo el resto. Vamos analizando el resto entonces. Primero, ¿es un ciclo completamente conjugado? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Sí? O sea, creo que el oxígeno puede donar electrones en el siglo, así que ahí se conjuga, ¿no? Veamos. ¿Se acuerdan cuáles eran las condiciones para que algo conjugue? Que hayan orbitales perpendiculares, o sea, orbitales paralelos, ¿ya? Que tengamos orbitales p paralelos. Por ejemplo, aquí voy a dibujar 3 orbitales, 3 lóbulos de orbitales p paralelos. Y la otra condición era que hayan electrones y que los otros orbitales puedan aceptar electrones. Por ejemplo, algo así. Aquí tenemos como si fuera un doble enlace con electrones y aquí como si fuera una carga positiva, un orbital vacío. ¿Cuál era la condición? Que se puedan aceptar. Ya si se pueden aceptar electrones moviéndose y si están paralelos puede haber conjugación. Entonces, si tenemos orbitales p paralelos y si hay electrones ahí en estos orbitales que puedan donar, va a haber conjugación. Veamos si se cumple algo así en esto. Tenemos doble enlace. Doble enlace. Enlace simple y oxígeno. ¿Ya? Veamos al otro lado. Doble enlace, enlace simple, doble enlace. O sea, para acá no tenemos problema. Aquí hay conjugación. Este doble enlace está conjugado con el otro doble enlace. Y aquí enlace simple y oxígeno. Veamos. El oxígeno, ya ahí están diciendo algo que tiene mucha relación, que sería como un pirrol. El oxígeno, ¿qué hibridación tiene acá? Y esto nos va al tiro con la siguiente condición. ¿Qué hibridación tiene si nosotros vemos acá la rápida? El oxígeno, SP3. sp3, ¿cierto? Si algo tiene hibridación sp3 no puede entrar en conjugación, porque recién les dije que tienen que ver orbitales paralelos. Y si es sp3, va a ser tetraédrico y no va a tener orbitales paralelos. Así que ahí se pierde la conjugación. Entonces, ¿qué pasa acá? Si nosotros pusiéramos el par electrónico del oxígeno y si el oxígeno lo pusiera acá para conjugar, ¿ya? Si pusiera uno de sus par electrónicos en conjugación, o sea, alinear un orbital y dejar un par electrónico para que entre en conjugación con el anillo, si se fijan, tendríamos doble enlace, enlace simple, par electrónico, enlace simple, doble enlace. O sea, aquí ya habría conjugación completa. ¿Qué tiene que hacer el oxígeno? Poner un par electrónico en la conjugación. ¿Ya? Si pone el par electrónico en la conjugación, el ciclo va a estar completamente conjugado. Pero para hacer eso, que tiene hibridación sp3, o sea, es tetraédrico, no puede, tiene que cambiar su hibridación. Y el oxígeno lo que hace es pasar hibridación sp2. ¿Ya? Se tuercen los orbitales, pasa una hibridación sp2. ¿Por qué pasa una hibridación sp2? Porque de esa manera va a haber conjugación completa en el ciclo, ya que es el caso del pirrol. ¿Qué cosa tiene que tener carga negativa? ¿El oxígeno? ¿Naidi? ¿Sí? No, el oxígeno no, porque el oxígeno está cumpliendo el octeto, ¿ya? Está cumpliendo el octeto y está con todos sus electrones. Tiene 2, 4, 1 de cada enlace, 6. Ya el oxígeno está neutro. Lo hace como para llegar a la estabilidad, exactamente, eso es lo que hace. Lo hace para llegar a la estabilidad, pero no en todos los casos, siempre y cuando el compuesto resultante sea estable. Y en este caso vamos a ver que si hace eso, habrá conjugación completa, que es lo que estamos viendo recién, va a ser plano porque va a cambiar su hibridación sp2, y vamos a tener 6 electrones pi, o sea que 4n más 2 va a ser igual a 6. ¿Cuándo se cumple esto? Cuando n igual a 1. O sea, este compuesto va a ser aromático. Si el oxígeno pasa a sp2
los electrones entran en conjugación, vamos a tener un compuesto aromático, y por lo tanto va a ser más estable. De hecho, no es necesario que el compuesto sea aromático, ¿ya? Mientras gane estabilidad por resonancia, va a pasar. ¿Por qué? Porque la resonancia indica estabilidad, las moléculas buscan la estabilidad. Por eso, como vieron en Orgánica 1, los grupos funcionales tienen resonancia. Si ustedes ven una amida, ya la voy a dibujar ahí simplificada, las amidas eran así. Y ustedes saben que las amidas no son básicas. Les enseñaron que las amidas no eran básicas. ¿Por qué? Porque el par electrónico está en resonancia. ¿Pero por qué el par electrónico está en resonancia si no hay orbitales paralelos? Porque esto tiene hibridación sp3. No podría ser. ¿Ya? ¿Se habían preguntado eso? Y eso es porque el nitrógeno no tiene hibridación sp3, tiene hibridación sp2. El nitrógeno cambia su hibridación, se ponen los orbitales paralelos y de esa manera puede haber resonancia. Y al final lo que tenemos es un nitrógeno sp2, un oxígeno sp2 y un carbono sp2. Y eso va a ser importante después, más adelante lo van a ver en el curso, porque eso va a dar cuenta de que las amidas son planas, ¿ya? Y eso en bioquímica también lo van a ver, que al ser planas pueden formar los enlaces peptídicos, las proteínas adquieren cierta forma, ¿ya? Entonces, si puede haber conjugación, va a cambiar su hibridación sp2 y va a permitirla. ¿Cuándo puede ser un caso en que no haga eso? Si es que para hacerlo, o sea, si es que cuando lo hace forma algo antiaromático, probablemente no lo quiera hacer, ¿ya? Si es que va a formar antiaromático, quiere decir que va a ser más inestable, y probablemente ahí no lo quiera hacer, pero eso van a ser la menor cantidad de casos. Entonces ahí estamos. Disculpa. Dime. Entonces el orbital P que no entra en la hibridación es el que tiene los dos electrones que los comparten la resonancia. Tú dices, este orbital P, donde están estos Claro, dos electrones, ¿ya qué tiene ese orbital? ese el orbital que no entra en la hibridación. Ese, no, po, es un... Ah, claro, es el que no entra en la hibridación, sí, sí, porque tú tienes 3 orbitales P, un orbital S, hacen la hibrida, y al final lo que forma es 3 orbitales sp2 más un orbital P. Ese orbital P que está acá, que el que te queda, es donde están estos electrones, ya que son los que Dale. están en la conjugación. Y por descarte, como tienes 3 orbitales sp2, estos electrones que están acá, están en un orbital sp2, por eso no están conjugados. Los orbitales sp2 están perpendiculares al plano. O sea, si tenemos nuestro plano conjugado así, con los orbitales p, el orbital sp2 ¿para dónde está? Para acá. Por eso no entra en conjugación. ¿Ya? Ok, gracias. Listo. ¿Qué pasa con el nitrógeno? ¿Qué pasa con el par de electrones del nitrógeno? ¿Entra en conjugación o no? Porque No, no los está pescamos. fuera, No. está paralelo, ¿Paralelo? paralillo, como Está perpendicular. perpendicular al sistema pi. Ya está igual que estos electrones de acá. También está en un orbital sp2. Así que tampoco entra en conjugación. Tampoco necesita querer entrar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí ya hay conjugación entre un orbital p del nitrógeno, que viene siendo el del doble enlace. Así que no quiere entrar. Vamos con el que viene. El G. ¿Ya? Si se fijan, he puesto algo de cada caso. Puse un aromático, un antiaromático, un aromático con heterocíclico, o sea, con heterociclo, este también es aromático. Y aquí vamos a un caso nuevo, que esto es un ciclo condensado. O sea, tenemos dos anillos que están juntos. ¿Cómo analizamos esto? ¿Cómo deberían analizar esto? Ustedes ya vieron esto en clase, vieron con el naftaleno, el antraceno, me imagino que también le mostraron. ¿Cómo se analizan estos ciclos cuando tenemos dos ciclos que están unidos? ¿Qué hacemos? Analizamos un ciclo y después el otro, analizamos todo junto. Analizamos por anillo, ¿ya? ¿Seguro? Yo lo que les recomiendo en estos casos, ustedes podrían hacer el análisis por anillo, pero tendrían que dejar el ciclo de cierta manera para que se les cumpla todo, porque si no se pueden enredar. Lo que yo les recomiendo es que en estos casos analicen el ciclo completo, porque va a ser el mismo análisis, ¿ya? El mismo análisis, y no se confunden, ¿ya? Se hacen por anillo, también debería poder darles, ¿ya? Pero tendrían que dejar de cierta manera
para que se den cuenta al tiro, y les puede costar eso. Entonces veamos. Vamos a analizar los dos ciclos completos, ¿ya? Porque todo está conjugado, dijeron, así que veamos. Tenemos el ciclo, estará todo conjugado, tenemos el doble enlace acá, enlace simple, doble enlace. No hicimos algo importante que les dije, poner el par electrónico del heteroátomo, ¿ya? Importante. Entonces, doble enlace, enlace simple, doble enlace simple, doble enlace simple, y llegamos al nitrógeno. ¿Qué pasa acá? Nitrógeno sp3. ¿Será sp3? No. No, ya ese nitrógeno va a ser sp2. ¿Por qué? Porque tiene un par electrónico que puede poner en la conjugación para que continúe esta. Se parece al pirrol, ¿ya? De hecho, esto es como si fuera un pirrol pegado a un benceno. Entonces, enlace simple, doble enlace simple, doble enlace. Listo. Está todo conjugado. ¿Ya? Está todo conjugado. Entonces, lo primero que tenemos que ver, se cumple, ciclo completamente conjugado. Segundo, será plano. Todos los átomos de los alquenos son planos, y el nitrógeno ya vimos que va a tener sp2. ¿Ya? Así que se cumple. Y aquí dijeron, yo me acuerdo de la piridina y el pirrol. Eso se cumple siempre, depende del caso, ¿ya? O la pirimidina, va a haber casos en que ustedes pueden tener más de un nitrógeno, y un nitrógeno sí va a poner su par electrónico y el otro no, y los dos van a ser planos, ¿ya? Así que está bien que lo relacionen, pero no se queden siempre con eso, ¿ya? Pero si lo pueden relacionar así, no deberían tener problema, pero entiendan lo que está detrás de fondo, ¿ya? Porque si les ponen alguna excepción o algo que es diferente a eso, ahí lo van a tener mal, ¿ya? Para que ahí no tengan problema. Entonces, lo último, regla de Huckel. 4n más 2 tiene que ser igual a los electrones pi. ¿Cuántos son los electrones pi acá? ¿Se acuerdan? 10, ¿cierto? Están los 8 de los doble enlaces y el del nitrógeno. 10. ¿Se cumple? Sí, cuando n igual a 2. Listo. ¿Este compuesto qué es? Aromático. ¿Ya? Compuesto aromático. Y el último caso. Un nuevo heterociclo. ¿Ya? Pero un heterociclo de boro. ¿Ya? ¿Qué pasa en este caso? Veamos. Primer paso, poner siempre los pares de electrones disponibles, ya los no enlazantes, de los heteroátomos. ¿El boro tiene pares de electrones no enlazantes o no? El nitrógeno tiene 1, el oxígeno 2, el boro no. ¿Por qué el boro no? Porque el boro está en el grupo 3. ¿Ya? El boro no tiene. Así que no ponemos nada. Listo. Vamos a empezar a analizar las condiciones que se tienen que cumplir. Primero, ciclo completamente conjugado. Hagamos el análisis. Doble enlace, enlace simple, doble enlace simple, doble enlace simple, y llegamos al boro. Y después hay un enlace simple. O sea, en el boro estamos perdiendo la conjugación. ¿O no? ¿Qué creen ustedes? ¿Se pierde? ¿Este compuesto va a ser no aromático? ¿A alguien se le ocurre otra cosa? Da lo mismo que no esté bien. Digan lo que piensan. Es que igual sería sp2. ¿Cierto? ¿Qué hibridación tiene el boro? sp2. Los boranos tienen hibridación sp2. Así que aquí el boro debería ser plano. Vamos bien, ya. Eso es algo importante. El ¿Por qué boro el tiene boro hibridación sería... sp2. ¿Por qué el boro tiene hibridación SP2? Porque es trigonal plano. Boro forma 3 enlaces, acá, tiene uno acá y uno acá. ¿Se acuerdan? Cuando habían 3 enlaces, eso era trigonal plana, Ujú. esa hibridación sp2. Boro tiene hibridación sp2, ¿ya? Ya. ¿El boro qué grupo y periodo está? Grupo 3, periodo 2, Ah, ¿ya?
Está en el grupo 3, ya. ¿Ya? Está antes que el carbono. Entonces, hibridación sp2, vamos bien por ahí. Si tiene hibridación sp2, quiere decir que tiene un orbital p que va a estar para acá y que va a estar vacío. Ya lo voy a dejar ahí feito. O sea, hay un orbital p. En teoría pueda, si tenemos un orbital p que está paralelo, igual que el sistema pi, ¿qué puede pasar? Que haya conjugación. Si se fijan el boro, ¿cuántos enlaces está formando? Está formando 3 enlaces, son estos. ¿Está cumpliendo el octeto, el boro? Sí, ¿Sí? Tiene 2 electrones en un enlace, 2 electrones en otro enlace, 2 electrones en otro enlace. Tiene 6 electrones el boro. No está cumpliendo el octeto. ¿Ya? rayos. El boro neutro nunca cumple el octeto. No lo va a cumplir. ¿Qué pasa? No está cumpliendo el octeto, pero sabemos que tiene hibridación sp2. ¿Dónde están los electrones? En los orbitales, orbitales sp2 que están formando los enlaces. ¿Qué pasa? Va a tener un orbital más. Lo voy a tratar de dibujar, me va a quedar feo, pero lo voy a tratar de dibujar. Un orbital más que está vacío, que es donde estarían los electrones. ¿Ya? ¿Dónde estarían los electrones si es que cumpliera el octeto? Pero no lo están cumpliendo, o sea, no tiene esos electrones. ¿Qué quiere decir? Que aquí vamos a tener un orbital vacío que está paralelo al sistema pi. ¿Se fijan? Un orbital vacío paralelo al sistema pi. ¿Y cuál era una de las condiciones que necesitamos para la conjugación? Un orbital que pueda aceptar electrones y que esté paralelo. O sea, acá vamos a tener un sistema donde todo está paralelo. Y esto se puede conjugar con esto y esto con esto. Ya los electrones se pueden mover libremente por este sistema pi. Por lo tanto, el boro sí va a ayudar a la conjugación. ¿Ya? ¿Saben qué cosa es isoelectrónica al boro? Un carbocatión. Y estoy seguro que si le hubieran puesto esto, no le hubiera costado tanto. Si en vez de ponerle eso que estaba ahí, le hubieran puesto esto, ahí hubieran visto fácilmente que hay conjugación. ¿Pero por qué hay conjugación? ¿Porque una carga positiva? Sí, pero ¿qué es lo que está detrás de eso? No es que sea una carga positiva, porque acuérdense que una carga positiva no es nada. Al contrario, una carga positiva es la ausencia de electrones. Una carga positiva es un orbital p vacío que está acá. Eso es una carga positiva, un orbital p vacío. ¿Y el boro qué es lo que tiene acá? Un orbital p vacío. ¿Por qué no tiene carga positiva? Porque el boro es del grupo 3, el carbono es del grupo 4, por eso tiene. Así que en estos casos, el boro sí permite conjugación. ¿Ya? El boro sí permite conjugación, es isoelectrónico un carbocatión. Ya estos dos serían isoelectrónicos, si esto tuviera un metilo para acá también. Entonces, si hay conjugación completa con el compuesto acá con boro, ¿se va a cumplir eso? ¿Va a ser plano? Sí, va a ser plano, sp2. Todos los del alqueno son, o sea, todos los doble enlaces tendrían sp2. ¿Y se cumple la regla de Huckel? Veamos. 4n más 2 tiene que ser igual a ¿cuánto? A los electrones que están en el doble enlace, a 6. ¿Cuándo se cumple eso? Cuando n es igual a 1, ¿cierto? Por lo tanto, este compuesto que va a ser aromático. ¿Ya? Ahí tenemos un compuesto aromático. Que este era más difícil de ver. Si hacen ejercicios del WAVE, se van a encontrar más ejercicios de este tipo, con boranos, para que ya lo tengan claro. Si en la prueba les ponen algo así, ya saben de qué va. Y ahí está. Ya, ahí está el ejercicio de aromaticidad. ¿Alguna duda con algo? ¿Ninguna duda? Yo tengo una. Dime. ¿Puedo asumir que todos los del grupo del boro les pasa lo mismo? Mira, con átomos que estén más abajo, va a ser difícil que encuentres compuestos, pero yo ni siquiera estoy seguro si ya con el aluminio
se forman compuestos con átomos de carbono, ¿ya? Pero en teoría si está del grupo 3 para abajo, debería ser lo mismo, ¿ya? El aluminio también debería ser lo mismo. De hecho, ¿qué cosa ven con aluminio ustedes? Tricloruro de aluminio. Va a ser lo mismo, un aluminio formando 3 enlaces. Va a ser plano y va a tener hibridación sp2, ¿ya? Así que si tuviera un aluminio en vez de un boro, también debería ser. No sé si eso se dará en la realidad, pero también debería ser según lo que estamos viendo, ¿ya? Ujú. ¿Eso? Sí, eso. Ya. Entonces, vamos a pasar al que viene. Algo más de esto. Bueno, después ustedes analizan, fíjense en la F que tienen ciclos condensados, pero fíjense que el del medio no está participando en la conjugación. En estos casos tienen que analizar cada sistema por separado. El C, hay un átomo de carbono molestando, fíjense el E. Y el I, fíjense en el I. En el I pasa algo similar acá con orbitales p paralelos. El I, como ayuda les puedo decir que vean estructuras resonantes, ya que vean una estructura resonante y eso le puede ayudar a fijarse más fácil si es que hay conjugación completa y si es que se cumple aromaticidad, ¿ya? Pero sé que en la última clase el profe les mostró las quinonas y esto es similar a una quinona acá, con un carbonilo. Así que ahí analicen eso. Vamos con la que viene. Esta va a ser la última que vamos a ver de aromaticidad. Dice, el 1,3,5,7 tetrametil ciclooctatetraeno es un compuesto antiaromático. ¿Cuál nos están diciendo? Este. ¿Será antiaromático? Ustedes ya vieron que el ciclooctatetraeno era antiaromático, ya lo vieron en clase, pero ¿cuántos electrones pi tiene? 8. ¿Ya? ¿Se cumple el 4n más 2? No, pero el 4n sí. 4n, cuando n es 2, se cumple que es 8 electrones pi. Es antiaromático. Dice, si este compuesto tratado en condiciones oxidantes muy fuertes, como las que se muestran acá, ya que nos da lo mismo eso, simplemente lo dice el ejercicio, dice, se forma un dicatión. O sea, esto es lo importante, que en la reacción formamos un dicatión. ¿Cuál? El que está acá, el producto. Dice, espera que el carácter antiaromático se mantenga. ¿Qué creen ustedes? ¿Se va a mantener el carácter antiaromático? ¿Va a cambiar a no aromático, a aromático? ¿Qué pasará? No, dicen ahí. ¿Por qué no? ¿Qué va a pasar? Allí nos están dando algunas pistas, ¿ya? De partida en la molécula nos están dando algunas pistas. La regla de Huckel, ya, cuando hagamos el conteo para la regla de Huckel, va a ser algo diferente. De partida la primera pista que nos dan es que nos están diciendo que esto sí está completamente conjugado. Ya, todo esto está completamente conjugado porque nos están poniendo así. Así que eso dice conjugación completa. Ya tenemos ahí una pista, o sea, todos los átomos están conjugados entre sí en el ciclo. No nos están mostrando los dobles enlaces, pero ya sabemos que está todo conjugado. Disculpa, Dime. se puede ver el TOM y como También se es puede. antiaromático, tiene pares de tiene electrones desapareados. Entonces, se quitan dos y quedarían todos apareados y por tanto sería aromático. Claro, ya, esa es una manera de verlo. No es necesario verlo así, porque nos vamos a demorar más, ustedes van a demorar más, pero esa es una manera correcta de verlo. De hecho, se los voy a mostrar también rápidamente eso. ¿Cuál es la manera más sencilla? Darse cuenta al tiro que la regla de Huckel va a cambiar de valor. Sabemos que está todo completamente conjugado. Si está todo completamente conjugado, es plano. Y la regla de Huckel, ¿qué va a pasar? Acá teníamos 8 electrones. Y aquí nos dicen que se forma un dicatión. O sea, que en este proceso el compuesto pierde 2 electrones. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el conteo final? 6 electrones. 6 electrones pi. O sea que 4n más 2 tiene que ser igual a 6. ¿Se cumple eso que 4n más 2 es igual a 6? Sí, cuando n es igual a 1. Por lo tanto, esto va a pasar a ser aromático. ¿Ya? Esto va a ser aromático. No nos interesan dónde están las cargas no están en ninguna parte localizada, están en el orbital LUMO, ¿ya? Porque aquí ya el HOMO va a ser diferente.
Entonces no nos interesan dónde van a estar las cargas. Los que nos interesa es el conteo final, porque ya sabemos que está completamente conjugado. Por lo tanto, esto va a ser aromático. Si lo vemos por orbitales moleculares, ¿cómo lo vamos a hacer? De la misma manera. ¿Cómo serían los orbitales moleculares para el ciclo octatetraeno, considerando que estuviera totalmente conjugado? Ya, porque acuérdense que este se tuerce un poco. Serían así. ¿Saben dibujar orbitales moleculares? Para verlo así de manera súper sencilla. No tanto. Ya, yo les voy a decir algún tip. Primero, ustedes saben que cuando se fusionan orbitales atómicos, forman la misma cantidad de orbitales moleculares. Si son dos orbitales atómicos, forman dos orbitales moleculares, el enlazante y el antienlazante. Si aquí tenemos 8 átomos que están formando, van a tener 8 orbitales moleculares, que son los que puse acá. ¿Ya? ¿Cuál es la manera de formarlo? Hay algo, búsquenlo en internet, que les puede servir, se llaman círculos de Frost. ¿Qué es un círculo de Frost? Considerar la molécula como en un círculo y cada átomo va a ser un orbital. O sea, dibujan el ciclo de 8, que sería como así, me va a quedar feo. Sería como así. Ahí está el ciclo de 8. Ponen un círculo nomás al lado. Ya, ponen un círculo, no sé si lo puedo poner. Ahí un círculo, listo. ¿Y cómo les va a quedar el diagrama de orbitales moleculares? Aproximado, le va a quedar uno en cada extremo, o sea, uno en cada átomo. Uno ahí, uno ahí, uno ahí, uno ahí, uno ahí, uno ahí, uno ahí y uno ahí. Que es lo que hice acá. ¿Ya? Así que eso es como un tip que les puede ayudar si es que quieren ver por orbitales moleculares. Acuérdense que acá están los orbitales antienlazantes, los pi antienlazantes. Acá están los pi enlazantes. Y aproximadamente, este es el nivel de energía aproximado de los no enlazantes. Aproximadamente. ¿Ya? Así que lo podemos dejar ahí. Y ahí lo que nos estaban diciendo, pues, ¿cuánto hay? 8. Llenamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Se fijan? Antiaromático. Tenemos electrones desapareados en el orbital HOMO. ¿Qué pasa en la reacción? Se pierden estos dos. O sea, se quitan, ¿ya? Se oxida la molécula, se pierden estos dos. ¿Qué va a pasar? Nos va a quedar únicamente esto. O sea, el nivel enlazante nos va a quedar completo, sin electrones desapareados. ¿Qué pasa a ser? Aromático. ¿Ya? Esa es la otra manera que nos dijeron. ¿Ya? Y que también está correcta. Si se fijan, se van a demorar un poquitito más, pero al final igual está correcto y van a llegar a la misma conclusión. ¿Ya? Así que está bien. Y además se dan cuenta que entienden lo que está de fondo al hacer los orbitales moleculares. Eso sería. Y esto, si es que quieren ver cómo hacerlo fácil y les gusta hacer las cosas con orbitales moleculares para entender, busquen ahí en Google círculos de Frost, así se llaman. Que es que al final los círculos de Frost lo único que hace es como una manera cualitativa de ver cómo les van a quedar ordenados los orbitales moleculares. No es más que eso. No es nada muy químico, simplemente ver cómo les van a quedar de manera aproximada. ¿Ya? Simplemente eso. Ah, y obviamente acá, acuérdense que este es el eje de energía. No lo dibujé, pero ahí está el eje de energía. Eso sería. ¿Alguna duda con esto? Si no, para pasar a lo último. Que la idea es que hagamos... Entonces, Dime. de pasar de ser no aromático pasa a No, ser, es... digo, de Claro, antiaromático pasa a ser aromático. claro. Ahora tenemos un compuesto aromático. ¿Ya? ¿Y por qué ahora se me cumple la aromaticidad? Porque se te cumplen las tres reglas, o sea, las tres condiciones, es plano, completamente conjugado y cumple la regla de Hückel. Y si lo ves por orbitales moleculares, te quedan todos los electrones apareados. ¿Ya? Entonces eso va a ser estabilidad. Se te llena el nivel de electrones enlazantes y está todo apareado. O sea, de orbitales enlazantes. Está todo apareado. Entonces aromático. Es estable. Perdiste los dos que estaban desapareados. Si te fijas, esto es como que tuvieras radicales. Los radicales están desapareados y son súper reactivos. ¿Ya? Mm, ¿Sí? ¿Se entiende? creo que sí. Ya. Si tienes dudas, pregunta nomás.
Y el otro antiaromático, el que acabamos de ver, Sí, este es por- como el ciclo octatetraeno. ¿Por qué? Electrones pi. Tiene 8. ¿Ya? Este sería antiaromático. ¿Cuándo se cumple eso? Cuando 4n es igual a 8, cuando n es igual a 2. Ya este va a ser antiaromático. Quizá en algunos libros, si ven otros distintos al weight, les salga que este es el no aromático. ¿Ya? Pero si ustedes lo vieron como antiaromático, déjenlo como antiaromático. Y aquí nos dice el ejercicio de antiaromático. Entonces, vamos con lo que viene. ¿No hay ninguna duda más? Ya, vamos con lo que viene. Terminamos con concepto de aromaticidad y todo eso. El siguiente ejercicio, que era este, lo hacen ustedes, pero dice, explique por qué la diferencia de pKa entre los siguientes compuestos es tan grande. Uno tiene 16 y el otro es 20 órdenes de magnitud mayor, 36. ¿Ya? ¿Se acuerdan qué tenían que hacer para analizar cosas ácido-base? Primero, ver qué van a analizar, si es un ácido o si es una base. Si aquí están viendo pKa, vamos a analizar la acidez. ¿Ya? De Un ácido fuerte va a ser una base débil, entonces la base débil iba a ser siempre más estable, ¿o no? Exacto. La base siempre va a ser más estable, la base conjugada. Siempre va a ser más estable si el ácido es más fuerte. Entonces, ¿qué tienen que analizar? La base conjugada. Ya aquí analicen la base conjugada y vean por qué la diferencia de pKa va a ser tan grande. Obviamente, si estamos viendo conceptos de aromaticidad, va a tener que estar por ahí. ¿Ya? Recuerden que la aromaticidad también la pueden aplicar para saber cuándo átomos de nitrógeno son básicos o no en los heterociclos. Y eso también lo vieron en clase. Y vamos con lo último, sustitución electrofílica aromática. Ustedes ya vieron esto en clase, vieron que los anillos de benceno son ricos en electrones, o sea, tienen una nube pi de electrones girando, pueden actuar como nucleófilos, pueden atacar un electrófilo y pueden dar reacciones de sustitución, a diferencia de los alquenos que dan de adición. Se sustituye un átomo de hidrógeno por el electrófilo que entra. ¿Ya? En eso no hay mucho problema. Se forma el complejo sigma o el intermediario y ocurre la reacción. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos benceno no hay mucho problema, porque puede entrar en cualquier posición del benceno y eso no nos va a afectar nada. Cuando nosotros tenemos sustituciones, un grupo X que está sustituyendo el benceno, ya la regioquímica va a cambiar. No todas las posiciones van a ser igual de reactivas, y eso ustedes lo vieron durante esta semana. Dependiendo del sustituyente que tengan, la regioquímica va a ser diferente, o sea, van a haber distintas posiciones reactivas. ¿Cómo se podía ver esto? Clasificando los sustituyentes en dos. Los sustituyentes que hacen más rico el anillo de electrones, que son los activantes, o sea, los que donan densidad electrónica, y los que le quitan densidad electrónica al anillo, que son los desactivantes. ¿Ya? Los desactivantes. Los activantes siempre dan densidad electrónica y estabilizan al intermediario. Ustedes lo vieron con estructura resonante y todo, y llegaron a la conclusión que los activantes siempre hacen más reactivas las posiciones orto y para. Es decir, son directores orto-para, dirigen la reacción a esa posición. Los desactivantes, por el contrario, teníamos dos posibilidades, que dirigieran orto-para o que dirigieran meta. ¿Ya? ¿De qué iba a depender eso? Del desactivante. ¿Qué desactivante dirige orto-para? Los débiles. ¿Y cuáles son los débiles? Los halógenos. ¿Ya? Cloro, bromo, yodo. ¿Ya? Los halógenos dirigen orto-para. ¿Cuáles dirigen meta? El resto. Ya vamos a poner el resto, que son los moderados y ya los que retiran fuerte densidad electrónica. ¿Cuáles tienen ahí? Bueno, ahí tienen una amplia variedad, no les voy a poner todos. Está el nitro, los carbonilos, ¿ya? Los grupos amonio, ¿ya? Ahí tienen una amplia variedad. También vieron eso por estructuras resonantes. Entonces,
Esto es importante saberlo para ver dónde va a ocurrir una reacción en un anillo que esté sustituido, ¿ya? Porque si ya no es solo benceno, ahí vamos a tener que ver dónde ocurre la reacción. No es lo mismo que ocurra acá a que ocurra acá. Y en una posición no va a ocurrir preferentemente. Ya esto es una reacción regioselectiva. O sea, elige una posición más que la otra, prefiere una posición más que la otra en los productos. Entonces, esto tenemos que ver, ¿ya? ¿Cuándo se puede empezar a complicar un poco? Que no es tanto, cuando tengamos más de un grupo, o sea, más de un sustituyente en el anillo. ¿Qué pasa si tenemos un activante y un desactivante? O si tenemos dos activantes, si tenemos dos desactivantes, ahí ya tenemos que empezar a analizar caso por caso, ya, para saber dónde ocurre la reacción. ¿Por qué es importante saber esto? Porque ustedes van a tener que hacer rutas sintéticas y van a tener que ver dónde entra su compuesto, o sea, dónde entra su electrófilo. Si ustedes quieren que entre en una posición en específico, tienen que ver cómo hacer que entre ahí, porque no puede ser de cualquier manera. No todos los sustituyentes dirigen a esa posición, ¿ya? Así que esto les sirve después para cuando tengan que hacer la síntesis. O cuando le pongan un ejercicio, tienen que ver simplemente dónde entra el electrófilo. ¿Qué les puedo dar como tip? En casi todos los casos, ya, en casi todos, en la gran mayoría, ustedes únicamente tienen que ver al activante. El activante dirige, siempre. Si ustedes tienen un desactivante y un activante, siempre el activante va a ser el que va a dirigir la reacción, ¿ya? En la mayoría de los casos, el activante es quien dirige la reacción. ¿Qué pasa si tienen dos activantes? Siempre el que dirige la reacción va a ser el activante más fuerte. Entonces, esto lo pueden ocupar casi como regla para todo. En caso en que tengan dos desactivantes, ahí ya no. Ahí tienen que empezar a analizar caso por caso. Pero son la menor cantidad porque anillos desactivados en general no tienden a sufrir mucho las reacciones de sustitución electrofílica. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ver siempre el activante más fuerte y él nos va a decir dónde va a ser la reacción, ¿ya? Podemos empezar a analizar todos los efectos que hay. Vamos a llegar a una conclusión igual, ¿ya? Entonces hagamos algunos de los que están acá. Vamos a hacer primero algunos que tengo seleccionados. ¿Cuál elegí? Vamos a hacer estos, ¿ya? Que son los que seleccioné ayer. Entonces, veamos el A. Tenemos el anillo, tenemos dos sustituyentes, un metilo y un grupo nitro. ¿Ya? ¿El metilo qué es? ¿Activante o desactivante? Activante, ¿cierto? El metilo dona densidad electrónica al anillo. ¿Por qué? Por efecto inductivo e hiperconjugación. ¿Y el nitro qué es? ¿Activante o desactivante? Desactivante. ¿Ya? Quita por resonancia. ¿A quién vamos a ver? Al metilo, que es el activante. ¿Dónde dirige el metilo? Orto. ¿Y dónde más? O sea, acá. Y dirige para. ¿Ya? Dirige orto y para. ¿Qué ocurre acá? Si se fijan, la posición para está ocupada, así que queda descartada, porque no puede pasar la reacción ahí. Hay un grupo nitro. ¿Dónde van a ocurrir la reacción? En posiciones orto. ¿Cuáles son las posiciones más reactivas entonces? Las posiciones orto. ¿Ya? Si identificamos las posiciones más reactivas, son las posiciones orto. ¿Cuál de las dos? Las dos son igual de reactivas porque son posiciones equivalentes. Entonces una reacción aquí ocurriría en estas posiciones. ¿Ya? Si se fijan, es simplemente ver el activante y no hay mucha más dificultad. Veamos el que viene. El B. Tenemos el anillo, tenemos un éster acá y tenemos un éster acá. O sea, tenemos dos ésteres. Si vemos acá el éster de la derecha, ¿qué tenemos? ¿Un activante o un desactivante? ¿Desactivante? ¿Seguros? ¿No? Ya. Esta es una de las razones por qué no se tienen que aprender las cosas de memoria. ¿Ya? Los ésteres pueden ser activantes o pueden ser desactivantes. Depende. ¿De qué depende? Ahí tenemos que analizar cada caso. Depende de cómo esté unido.
Si se fijan, aquí el éster está unido por el átomo de oxígeno. Y un átomo de oxígeno tiene electrones y puede dar electrones al anillo por resonancia. Por lo tanto, el éster acá unido por el oxígeno va a ser un activante porque da densidad electrónica al anillo. Ese éster es un activante. ¿Qué pasa en el otro caso? Tenemos un éster, pero está unido por el carbonilo. O sea, hay conjugación, pero retira densidad electrónica. Recuerden que los carbonilos aceptan densidad electrónica. Por lo tanto, le está quitando densidad electrónica al anillo. ¿Qué va a hacer este éster? Un desactivante. ¿Ya? O sea, tenemos un éster que está activando el anillo y uno que lo está desactivando. ¿Quién va a dirigir la reacción? ¿Quién va a decirnos dónde la ocurre? El éster que está activando el anillo. Él nos va a decir dónde ocurre la reacción. ¿Ya? Por lo tanto, ¿dónde dirige un grupo activante como un éster? Todos los activantes dirigen ortopara. O sea, dirige acá, acá y dirige acá. Listo. Ya sabemos dónde ocurre la reacción. ¿Cuáles van a ser las posiciones reactivas? La posición para no, porque ya está ocupada. O sea, ahí no puede ocurrir una reacción. ¿Cuáles van a ser las posiciones reactivas? Esa y esta. Las dos posiciones orto. Son igual de reactivas porque son equivalentes en este caso. ¿Ya? En caso en que no fueran equivalentes porque haya impedimentos estéricos, la que tenga menos impedimento estérico va a ser la más reactiva. Así que esas serían las posiciones reactivas. ¿Alguna duda con este? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre que un éster sea activante y el otro sea desactivante? ¿Cómo está unido al anillo? ¿Ya? Si está unido por el oxígeno, le va a dar por resonancia densidad electrónica. O sea, aquí da al anillo densidad electrónica por resonancia, o sea, lo está activando frente a una sustitución. ¿Qué pasa en el otro éster, que es un carbonilo el que está unido directamente? El carbonilo recibe densidad electrónica, por lo tanto, le está quitando al anillo, lo está desactivando. ¿Quién va a dirigir la reacción? El activante. ¿Ya? A mí me gusta ver estas cosas de esta manera. Un grupo activante activa las posiciones ortopara. O sea, si esto es un activante, ¿qué hace el activante? Las activa las posiciones ortopara, las hacen más reactivas. Por eso dirige ahí. También tiene que ver con la estabilidad del intermediario. Pero ¿qué pasa si el grupo fuera desactivante? A mí no me gusta ver como que el desactivante te activa la posición meta. El desactivante lo que hace es desactivar las posiciones ortopara. Entonces, como la desactiva, ¿cuál es la posición que no queda desactivada? La posición meta. Por eso puede reaccionar por la posición meta. Y por eso estos son directores meta. Y eso también está relacionado con el intermediario. Ya en el intermediario también, si entra en posición meta, se va a estabilizar el intermediario. Pero si lo ven de esta manera, les puede servir útil. ¿Ya? Por eso vemos el activante más que el desactivante para estas reacciones. Porque el desactivante desactiva zonas. La reacción puede ocurrir en meta porque justo esa no deja desactivada. ¿Ya? Así que por eso siempre veamos el activante. Y veamos uno más de esto. Va a alcanzar a hacer una síntesis y terminar. Una consulta. Dime. De las dos posiciones meta, ¿Mm? eso es imposible saber cuál va a ser más activa que la otra. Eso va a O depender. sea, Va a depender. Si tenemos únicamente algo así, si tenemos algo así, por ejemplo acá y aquí tenemos un nitro, la reacción va a ocurrir igualmente en cada posición. O sea, da lo mismo también en cuál ocurra. Probabilísticamente va a ser 50 y 50 cada posición meta. El producto final va a ser el mismo. ¿Ya? Porque da lo mismo si está acá o si está al otro lado, va a ser el mismo. Si giran la molécula va a ser el mismo compuesto. O Pero sea, yo me refería al caso E. al caso E, B. B. Ya, pero ¿qué pasa en el caso B? Aquí tenemos las posiciones orto, ya no la posición meta, cuidado ahí. Ah, sí, cierto. Aquí sí, va a dar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque ambas posiciones son iguales, ¿ya? Va a entrar igual, o sea, probabilísticamente puede entrar en cualquiera de las dos de igual manera. Y el producto también va a ser el mismo, porque si giran la molécula va a tener lo mismo. ¿Cuándo puede ser diferente?
cuando, por ejemplo, nosotros tuviéramos algo acá. Si acá yo pongo, por ejemplo, no sé, un isopropilo, ¿qué va a pasar si yo pongo un isopropilo acá? Si tengo acá un isopropilo, aquí va a haber más impedimento estérico. ¿Ya? Exacto, impedimento estérico acá, impedimento estérico acá. ¿Cómo va a entrar un electrófilo por acá? Difícil que entre un electrófilo ahí. Entonces, como hay impedimento estérico, en ese caso, la reacción va a ocurrir por acá. Y esta va a ser la posición más reactiva. Esta no. ¿Ya? Porque aquí está más desocupado, hay menos impedimento estérico. En esos casos, son posiciones no equivalentes. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Veamos uno más. ¿Cuál vemos? El F. Ya veamos el F y terminamos con estos. Grupo hidroxilo. ¿Qué es? ¿Activante o desactivante? Activante. ¿Y el metilo? ¿Qué es? ¿Un activante o un desactivante? Activante. ¿Cuál es más fuerte de los dos? ¿El hidroxilo o el metilo? El hidroxilo. Ya, este es el más fuerte y este es un débil. ¿Por qué? Porque este únicamente dona por hiperconjugación y efecto inductivo. El hidroxilo dona por resonancia. Así que el hidroxilo activa más el anillo. ¿A quién vamos a ver? Al hidroxilo. ¿Dónde dirige el hidroxilo? Orto, posiciones orto y posición para. Ya, posiciones orto y para. ¿Cuáles van a ser las posiciones más reactivas? Aquí tenemos un hidroxilo y acá tenemos un metilo. Esta posición tiene impedimento estérico, probablemente reaccione poco, así que la descartamos. Y entre estas dos, ¿cuál va a ser más reactiva? Aquí va a ser más complicado analizarlo, ¿ya? ¿Por qué? Por impedimento estérico son similares, ¿ya? Así que ambas deberían ser igualmente reactivas. Podríamos empezar a analizar otros efectos como el efecto inductivo que ejerce el oxígeno y que probablemente haga un poco más reactiva la posición para. Pero ambas posiciones van a ser igualmente reactivas, ya van a tener una reactividad similar. Así que estas son las dos posiciones reactivas. Si ustedes quisieran hacer una síntesis y llegan a esto, sería mejor buscar otra manera para introducir un grupo acá, ¿ya? Pero en este ejercicio nos pedían verlo con esto, y estas dos van a ser las posiciones reactivas. Esta no, ¿por qué? Impedimento estérico, ¿ya? Va a ser difícil que entre algo por acá. Así que ahí está, ¿ya? Eso sería. ¿Alguna duda con algo de esto? ¿No? Ya, vamos a lo que viene. Vamos a hacer alguna de estas, las que alcancemos, ¿ya? Hay tres que quiero que veamos sí o sí, que son las tres últimas, pero yo creo que las vamos a ver la otra ayudantía. Y estas las hacen ustedes porque son sencillas, simplemente ver dónde ocurre la sustitución electrofílica, ya conocen todas las sustituciones, lo vieron en clase, así que simplemente ver eso. Lo mismo, hacer síntesis, ¿ya? Y la última es sustitución electrofílica en el furano, ¿ya? Esta háganla, ya que es el mismo análisis que se hace en el benceno, pero para el furano. O sea, ver estructura resonante, ver cuál de los intermediarios es más estable para ver dónde entra, ¿ya? La otra ayudantía, vamos a ver lo que les falta. Las otras reacciones que sufren el benceno, que son poquititas, son las sustituciones nucleofílica aromática y algunas de adición que sufren, como la hidrogenación y las de Birch, y sales de diazonio que también tienen que ver, ya, y lo que quede. Pero estas tres las vamos a hacer la otra ayudantía, ya, porque son importantes. Entonces, veamos una. Nos dice, proponga una ruta sintética eficiente para obtener los siguientes compuestos a partir de benceno. ¿Ya? Vamos a hacer la A. ¿Ya? La A es ácido metacloro benceno sulfónico. O sea, a partir de benceno tenemos que llegar al ácido metacloro benceno sulfónico.
Recuerden que tienen que saber nomenclatura, ¿ya? Porque si no saben cómo dibujar esto, no van a poder hacer el ejercicio. Ácido benceno sulfónico, ¿cómo es? Ácido benceno sulfónico. Ahí está, tiene el grupo sulfonilo. Es un ácido sulfónico. Posición meta, ¿qué tiene? Un cloro. Listo. Ahí está el compuesto que tenemos que hacer. Eso a partir de benceno. O sea, nosotros tenemos benceno y tenemos que hacer reacciones de sustitución electrofílica. Todas las que conocen. Sulfonación, nitración, alquilación de Friedel-Crafts, acilación de Friedel-Crafts, halogenación, que son las que ven, creo que no se me queda ninguna. Y van a tener que ver cómo poder sintetizar esto. ¿Ya? Cada uno va a tener que ver su manera de cómo les sale más fácil ver cómo es que tienen que partir para hacer la reacción. ¿Ya? Antes de terminar, en estos 2 minutos que quedan, lo que yo les recomiendo, que es que siempre analicen los grupos que están sustituyendo, o sea, el grupo sulfónico, que es un desactivante, el halógeno, que es un desactivante. Analícenlos, vean qué son, si son activantes y desactivantes, y vean dónde dirigen. Un halógeno dirige ortopara, o sea, dirige acá. Este dirige ortopara. El desactivante dirige meta, o sea, dirige acá. Si se fijan, esto los va a ayudar a ver qué cosa tienen que introducir primero para poder seguir los pasos correctamente, porque si ponen un cloro, después no van a poder poner nada en meta. Pero si ponen un desactivante como el ácido sulfónico, después sí pueden dirigir meta, y ahí pueden introducir el cloro. Haciendo este análisis chiquitito, pueden ver cómo tienen que ser los pasos para hacer una reacción, ¿ya? Y lo tienen que hacer para el resto. Entonces, en este caso, ¿cómo sería? Primero hacen una sulfonación, H2SO4 y SO3, listo. Forman el ácido sulfónico, listo, SO3H, y después hacen una halogenación, ¿ya? Una cloración. Y estamos. Y ahí pueden introducir los grupos de manera correcta, en el orden correcto. ¿Por qué? Porque si fuera cloración y sulfonación, no le hubiera quedado este producto, le hubiese quedado en otra posición los átomos, ¿ya? Así que este análisis, yo se lo recomiendo que lo hagan para todos. Quizá a alguien le sale mejor hacer otra cosa, pero esto es útil. Y eso, ¿ya? Estamos en la hora, así que, como les dije, estas 3 las vamos a hacer en la otra ayudantía. Estas 3 las hacemos en la otra ayudantía, y hacemos todo lo que queda de materia, ya antes de que pasen a la siguiente unidad. Les voy a subir igual la resolución, ya, para que la vean el fin de semana y ahí puedan estar estudiando. Entonces, ¿estamos listos? Cualquier duda que tengan me la pueden hacer ahora si es que tienen tiempo, si no me la mandan por mail. Si no, nos vemos la otra semana, ¿ya? Yo tengo una duda. Dime. El resto puede retirarse si necesita ir a otra clase, ¿ya? Para que terminemos justo a hablar y no nos atrasemos. Dime. Los desactivantes, dijiste que desactivaban zonas. Sí. En este caso, Los halógenos son una excepción siempre. Ya recuerda que los halógenos son como los raritos de los desactivantes, son una excepción. Claro, pero primero entró el SO3H. Sí. Entonces, ¿ese desactivaría meta? No, desactiva ortopara. La posición que deja reactiva en la meta. Acuérdense que si ustedes hacen la estructura de resonancia, aquí hay un... Voy a dibujar esto, ya para que se entienda más. Aquí tenemos esto. Ya tenemos el oxígeno para acá, el oxígeno para acá, doble enlace, esto. Eso tenemos, ya es el SO3H. Si ustedes ven la estructura de resonancia, este par de electrones viene hacia acá, esto viene hacia acá. ¿Qué va a generar eso? Que nos queda acá una carga positiva. ¿Ya? Si hacen la resonancia, después mueve esto para acá, nos va a quedar la carga positiva acá. Y después si hace lo mismo, nos queda la carga positiva acá. ¿Dónde está rondando la carga positiva? Posiciones ortopara.
¿ya? Son deficientes en electrones esas posiciones. Donde no es deficiente, posición meta. ¿Ya? Esa es una de las razones por qué ocurre la reacción ahí en posición meta. La otra de las razones que también es muy importante es el intermediario. ¿Ya? En el intermediario nunca la carga te va a quedar acá en posición ipso, que es la posición que está el sustituyente. Que si tiene una carga al lado de un grupo que atrae densidad electrónica, una carga positiva, eso desestabiliza mucho. Claro. Entonces los desactivantes fuertes dirigen a meta. Sí, siempre desactivante fuerte a meta. Ya, ¿Ya? ok. Eso tenía la duda. Gracias. Los halógenos son diferentes porque los halógenos sí tienen paraelectrónicos para donar, a pesar de que desactiven. Entonces ahí el caso es diferente y ahí tienen que verlo como si fuera un activante, pero eso es. ¿Ya? Súper, gracias. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda más? No sé si queda alguien. ¿Alguien tiene alguna duda más? Que creo que alguien también había dicho algo, ¿no? Yo tengo una pregunta, profe. Dime. Que en la B, Ya. B que el clorotilbenceno, ¿Ya? el cloro y el etil son directores ortopara. Sí. Entonces, ¿cómo lo hago para meter el cloro en meta? Ya. Ustedes vieron esta reacción y la van a tener que ocupar acá. Tienen esto, metacloroetilbenceno. Igual después esto les sirve porque les queda para verlo en la ayudantía a los que ya se fueron, o sea, en la grabación. Los dos son directores ortopara, o sea, este dirige acá y acá. O sea, ya no podemos meter el cloro así. Y el cloro dirige ¿dónde? Las mismas posiciones. O sea, acá y acá. Tampoco podemos meter el etilo así. A ustedes les dijeron en la clase que los grupos alquilos se meten se introducen por alquilaciones de Friedel-Crafts. Pero las alquilaciones de Friedel-Crafts tienen como 1000 contras. Ya las polialquilaciones, los reordenamientos de carbocatión, no ocurren en anillos desactivados, son un atado. Entonces, salvo excepciones como introducir grupos terbutilo, grupo isopropilo, si es que un metilo, nunca van a utilizar ustedes una alquilación de Friedel-Crafts. Nunca, para nada. ¿Ya? Entonces, las alquilaciones de Friedel-Crafts las dejamos casi de lado. Para introducir grupos alquilos a la molécula, nosotros lo que vamos a hacer van a ser acilaciones de Friedel-Crafts. Acilaciones de Friedel-Crafts. Y las acilaciones de Friedel-Crafts introducen carbonilos, o sea, nos forman cetonas. Formaría esto. Entonces, ¿qué pasa? Si hacemos una acilación de Friedel-Crafts y después, en otro paso, hacemos una reducción, vamos a llegar a lo que queremos. ¿Ya? Y ustedes esto lo vieron las reducciones, vieron la con cloruro de estaño y vieron la hidrogenación normal en paladio carbono, para reducir cetonas bencílicas que le llegan a alcanos. Así pueden meter esto, ¿ya? ¿Y qué pasa si hacen una acilación y una reducción? Bueno, hacen la acilación, no necesariamente tienen que ser pasos contiguos. Hacen la acilación y tienen esto. Y esto, ahora, esto que está acá, es un desactivante y dirige meta, o sea, dirige acá y dirige acá. Entonces pueden hacer la acilación, pueden hacer luego la halogenación y finalmente hacen la reducción. Y ahí pueden hacer la reacción. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Sí, está buena, está buena. Ya, esto que se llama acilación-reducción, que es en 2 pasos, ya, es acilar y reducir, es útil. Pero es más útil acilar, dirigir donde nosotros queremos y después hacer la reducción en otro paso distinto, no es necesario hacer la reducción al tiro. Y eso es súper útil para la síntesis. ¿Ya? Eso es muy útil, porque si querías algo que dirigiera para, asilas, reduces y después haces la reacción. Pero si quieres que algo que dirija meta, asilas, haces la reacción y después reduces. Y ahí tiene un mayor espectro sintético para hacer reacción. ¿Ya? Y eso es súper útil. Revisen ese power, dónde están estas cosas, porque esto se ocupa mucho. Mucho, mucho. ¿Ya? Eso. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna duda más? ¿No? Ya. Si no estamos listos, nos vemos la otra semana. Cualquier duda, al mail. Chao, Seba, gracias. Chao, que les vaya bien. Adiós.